grabar, se me había olvidado. ¿Hacia dónde va la flechita? Entonces, ahora, a Y. Ahora sí, E2 que está todo dirigido hacia arriba. Vamos a volver a ver la figura acá. E2 dirigido todo hacia arriba, entonces no le pongo ningún coseno. Y pueden ver que E1 como va para abajo lo voy a restar y va a ser E1 seno 30. Entonces, menos E1 seno 30. Y ahora la distancia aquí es punto 30 de la carga 2 al punto A y punto 60, porque está en centímetros, hay que pasarlo a metros, porque esta está en unidades MKS, esta 9 por 10 a la 9. Miren que esto es un microcoulomb y los pasé también a coulombs multiplicando por 10 a la menos 6. Y aquí va el seno de 30. Y entonces ese resultado le va a dar aproximadamente 4.4 por 10 a la 6 newton sobre coulomb y aquí 1.1 por 10 a la 6. Y ya tengo las dos componentes, la componente X y la componente Y del campo en el punto A. ¿Qué se hace entonces para encontrar la magnitud si yo conozco las componentes? Simplemente elevo al cuadrado a las dos componentes, las sumo y le saco raíz cuadrada. Este factor común salió de la raíz y entonces el resultado es 4.5 por 10 a la 6. Un segundito, por favor. Me auxilian contestando el teléfono, por favor. Ahí están llamando otra vez. ¿Aló? Ah, bueno. ¿Aló? Ok, ya estoy de vuelta. Ok, entonces tenemos ya la magnitud del campo en el punto A. Y la dirección, entonces, pueden ver que es el ángulo phi. Este ángulo phi que está acá, que sería entonces la componente Y de EA entre la componente X de A, función tangente inversa. Y entonces tenemos entonces la componente X, Y, que es 4.4 y la componente X, que es 1.1. No hay necesidad que ponga el 10 a la 6 porque se cancela. Y entonces eso da una dirección de 76 grados. Ahí queda completamente definido el campo, porque tenemos definida la magnitud y la dirección. Ok. Es como si fuera un inciso. El otro inciso es ahora en el punto A. Veamos la situación en el punto A. En el punto A, B. Como pueden ver, en el punto B, estas dos distancias de las cargas al punto de campo son equidistantes, son las mismas distancias. Y las cargas son de 50 ambas, solo que una positiva y otra negativa. Por lo tanto, las magnitudes de los campos E1 y E2 son iguales. Son las mismas magnitudes, son exactamente iguales. Entonces, nosotros solo observemos aquí lo que pasa. Miren que la componente Y en el punto B debido a E2 es igual a la componente Y debido a E1, solo que una va para arriba y otra va para abajo. O sea que el campo eléctrico no va a tener en el punto B componente en la dirección Y, porque se van a cancelar. Eso se debe a dos cosas claras, que las dos cargas son de igual magnitud y que las distancias son iguales, las distancias de ambas cargas al punto de campo. De lo contrario, no sería así, ¿verdad? No generalicen ese resultado. Entonces, lo único que queda es la componente del campo acá E, que sería la contribución de E1 y E2 a través de este ángulo, componente X. Como es la misma, solo tengo que tomar cualquiera de las dos y multiplicarla por 2 para encontrar la componente X de E, la cual de hecho ya sería la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Entonces vamos a proceder a realizar los cálculos. Aquí sería en B, me equivoqué, ¿verdad? En B. Corrijan ahí, por favor, en B. Lo que dije ya, como las cargas son equidistantes, EY es igual a 0 y EA es igual a EAX. O sea, solamente tiene componente X el campo en A y es dos veces E1X o dos veces E2X, porque los dos E1X y E2X son iguales. Entonces va a ser 2 por 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 6 entre 0.4 al cuadrado. Esta es la distancia. Esta es la constante y este es el 2 que aparece acá.
porque sumo las dos contribuciones que son iguales, y esta es la carga. Y aquí va el coseno de teta, porque lo que yo tengo es la componente X de E2 o de E1, ¿ok? Con el coseno de teta. Entonces, ¿por qué el coseno de teta? Porque teta es este ángulo y entonces es este mismo que está acá por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces es el coseno porque es el lado adyacente. Entonces, ustedes simplemente operan y obtienen un valor de 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, lo que es exactamente el valor del campo en ese punto. Aquí me quedó mal marcado, aquí faltó un punto 65, que es el coseno de teta. Lo pueden ver en la figura, ¿verdad? El punto 65 no me quedó aquí, que es el coseno de teta, que es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes el valor del campo eléctrico. ¿Alguna pregunta? Porque ahí termino la parte de distribuciones discretas. ¿Alguna pregunta? Y me regreso a explicar. Ese es este problema aquí. Miren, aquí lo pueden ver con más estética. Más frío porque pues, no está con mano del profesor, pero con más estética. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a pasar ahora entonces, si no hay preguntas, asumo de que está claro, y vamos a pasar entonces a estudiar ejemplos que sean distribuciones continuas de carga. Vamos a ver primero entonces el campo que produce un anillo en un punto a lo largo de su eje, o sea, a una distancia X de su centro. Solamente a lo largo de su eje, jóvenes. Miren, calcular el campo de ese anillo fuera del eje es una cuestión terrible. Involucra armónicos esféricos, funciones de Bessel, funciones de Legendre, etcétera. Es un problema complicado, por eso la electrodinámica es un área bien complicada, ¿verdad? Nosotros aquí en este nivel, pues es suficiente con que entendamos este tipo de simetrías nada más. Y en un curso de doctorado de maestría en física, pues usted lo obligan a que haga esos cálculos así, ¿verdad? De esa manera, para cualquier punto. O sea, cualquier punto que esté fuera del eje es complicado. Aquí vamos a estudiar solo en el eje. De distancia X del eje. Entonces miren acá la simetría, por favor, observen una cosa. Observen que si ustedes toman este elemento de línea acá, DDL, en el anillo tiene una carga lambda por unidad de longitud, o sea, coulomb sobre metro. Ese va a producir, asumimos que es positiva, ¿verdad? Va a producir un campo de esta manera, un DE. Si ustedes tomaran siempre, dado este elemento, siempre del otro lado hay otro que opuesto, que formaría un DE igualito al otro de magnitud y con componentes opuestas en esta dirección. Entonces, la componente perpendicular aquí la componente aquí se cancelaría, la componente que sería tangente al plano donde está el anillo. Solamente quedaría la componente X. La componente perpendicular al eje X se cancelaría. ¿Por qué? Las contribuciones de lados opuestos las cancelan. Estas simetrías es bueno hacerlas porque si uno se evita integrales que le van a dar cero y va a tener que estarlas planteando y confundiéndose. Usted puede ponerlas, pero a la hora de hacerlas le van a dar cero. Entonces, estos problemas es mejor siempre analizar la simetría para saber de antemano a dónde va el campo eléctrico. Entonces, aquí el campo eléctrico va en dirección de X nada más y por eso solo nos interesa conocer d de X, que va a ser la magnitud de DE por el coseno del ángulo teta. Entonces, acuérdense de todo, ¿va? El radio es A, la distancia es X y la distancia del centro al punto, y esta distancia R sería entonces X al cuadrado más A cuadrado raíz cuadrada. Y el ángulo que queda aquí es el ángulo teta, cuyo coseno sería X entre R. ¿De acuerdo? El coseno del ángulo teta que está aquí, que nos va a servir. Entonces, ahí está la descripción de lo que queremos calcular. Queremos calcular el campo eléctrico
de un anillo de densidad lineal uniforme, uniforme. O sea que la densidad, la carga está uniformemente distribuida en todo el anillo. El radio del anillo es A en un punto a una distancia X del centro del anillo. Bueno, entonces nosotros escribimos la ley de Coulomb, que nos dice, la ley de Coulomb solamente nos sirve para cargas puntuales. La ley de Coulomb describe cargas puntuales. Entonces, como no tenemos, aquí lo que tenemos es un anillo, lo que nosotros agarramos un pedacito del anillo, un dq, que sería el que está contenido en ddl. Y entonces le podemos aplicar la ley de Coulomb, porque podemos ver ese pedacito de anillo como si fuera una carga puntual. Entonces sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 dq entre r cuadrado, donde r sería la distancia que hay del elemento de q al punto de campo. Voy a enseñarlo acá, otra vez arriba, al punto de campo aquí, ¿no? Es r la distancia. Miren, este es el de q, que está en dl y la distancia es r. Entonces, ese sería el poquito de campo que causa ese elemento de q. Ahora, ¿qué es dq? Pues dq es el producto de la densidad de carga por ddl. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta a la hora de escribir la integral. Como les dije por simetría, el campo perpendicular va a dar 0, porque a la hora de sumar todas las contribuciones diferenciales va a dar 0, porque por pares se van a ir eliminando, por lo que vimos antes, por la simetría. Segmentos opuestos van a generar elementos de campo en sentidos opuestos y se van a cancelar. Entonces el campo eléctrico solamente va a ser un campo que tiene componente X, o sea, componente a lo largo del eje. O sea, va a ser EX por X unitario. Y su valor va a ser la integral de un diferencial de la componente X por X unitario. Pero ¿cuál es la componente X del campo? Pues es la magnitud de este, que es la magnitud de este diferencial, ya lo voy a mostrar aquí, que es la magnitud de este diferencial por el coseno de teta. Entonces vamos a ir acá otra vez a la expresión. Ok, entonces escribimos la integral. Lambda de L es de Q. Aquí es de E coseno teta. Entonces voy a escribir de E. De E es lambda de L entre R cuadrado. R cuadrado es X cuadrado más A cuadrado. El 1 sobre 4 pi epsilon 0 fuera del integral. Esto es de Q. Y esto que está aquí, X entre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado es el coseno de teta. Es el coseno de teta. Miren esto que está acá, ¿verdad? Aquí lo acoté, lo anoté afuera. El coseno de teta es X entre R. O sea, es X entre la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado. Entonces, si multiplico estos dos, me quedaría a la 3 medios. Ustedes dirán, uy, qué integral tan complicada. Realmente ese problema está muy difícil. Pero no. Primero, lambda es constante. Fuera del integral. Ya lo vamos a mostrar. X es constante y A constante. ¿Por qué X es constante? ¿Por qué X es constante? A todos les queda claro que lambda es constante y A constante. Pero ¿por qué X es constante? Porque es ddl. Exactamente. Porque para cualquier ddl en el anillo, todos están a la misma distancia X. X es simplemente la distancia del centro al punto de campo. Y es el mismo. Y eso es lo que hace fácil el problema. De lo contrario, sería una integral fiera, lo que les digo yo, ¿verdad? Es decir, sería complicadísimo. Entonces, sale la X afuera del integral también. Y entonces queda una integral muy simple, que sería sacando de todo lo que tiene X afuera, simplemente la integral de ddl, y como es sobre todo el círculo, los límites son de 0 a 2pi por A, ¿verdad? Porque el perímetro total del círculo es 2pi por el radio. ¿Ok? Ahí les puse, miren que X no depende de ddl. Y entonces simplemente sacan el 2pi por A afuera. Ok. Con lo que hay que aquí tener cuidado es que conviene expresarlo a veces en términos de la carga en vez de lambda. Entonces, si ustedes saben que lambda por
lambda es la densidad. Si la multiplican por todo el perímetro, que sería 2pi por A, les daría la carga total que hay en el anillo. Entonces, en vez de poner lambda por 2pi por A, ustedes ponen X. Entonces, aquí va X y les queda una expresión alterna. ¿Qué es interesante esa expresión? ¿Por qué? ¿Por qué es interesante esa expresión? Si ustedes toman el límite en el cual el punto de campo está muy, muy lejos del anillo, o sea, si X es mucho mayor que A, entonces este término que está acá va a quedar prácticamente X al cuadrado, porque este se cancela. Entonces, ya sacando la 3 medios quedaría X al cubo, con la X de arriba quedaría X al cuadrado, y el resultado sería el campo eléctrico de una carga puntual. Claro, desde lejos ustedes ven el anillo como que si la carga estuviera centrada en un punto, en el centro del anillo. Entonces, ese resultado es consistente. Por eso siempre es bueno uno chequear sus resultados después de que ha hecho un cálculo con los límites para ver si los límites les da cosas lógicas que uno espera, ¿verdad? Ese ejercicio es importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo? No. ¿Estamos claros? Completamente. Allá están aquellas diapositivas bonitas, ¿verdad? Ahí pueden ver las figuras mejor. ¿Ok? Esto aquí yo lo hice más explicativo, más a mi manera, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Estoy tratando de aprender a escribir en el pizarrón del teléfono, pero estoy apenas aprendiendo, poco a poco. Ahorita prefiero irme por este método porque es más seguro ahorita para mí. Ok, jóvenes, pasamos al otro ejemplo. Vamos a pasar entonces ahora de una distribución lineal a una distribución superficial y nos va a servir el resultado anterior. Ya les voy a explicar por qué. Miren, ahora lo que tenemos es un disco. Lo pude haber orientado también de tal forma que el eje estuviera en X, pero lo quise cambiar para que miren que no todo tiene por qué ser lo mismo. Entonces, el disco tiene un radio R grande. Eso es fijo. Y quiero el campo en un punto P que está a una altura Z de ese centro. Nuevamente, solamente componentes a lo largo del eje, ¿ok? Entonces, la distancia Z es a lo largo de esto. Quiere decir que por Pitágoras esta sería Z cuadrado más R cuadrado, pero la R variable. La R del anillo. Porque ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir el círculo en anillos. En anillitos de radio R y de espesor pequeño, para ver los gestos como si fuera un anillo y utilizar el campo del anillo para hacer el cálculo de este. Entonces, miren, ¿qué pasa? De este lado hay, otra vez, un campo que va hacia allá y del otro lado, opuesto a la misma distancia, hay un campo que va hacia la derecha. Entonces, ahora lo que se van a cancelar van a ser las componentes perpendiculares, otra vez, así como en el anillo anterior, perpendiculares al eje. Solamente va a quedar la componente a lo largo del eje. Entonces, el campo solamente va a ser a lo largo del eje. Estamos seguros, porque si pasa con este anillo, va a pasar con todos los demás anillos. Entonces, no va a haber problema, el campo va a ir dirigido ahí y ya tenemos definida la dirección de nuestro campo. Entonces, vamos a utilizar la definición, el resultado anterior que teníamos del anillo. El campo del anillo era 1 sobre 4 pi epsilon 0 qx entre x al cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Ese era el campo del anillo. Pero ahora lo que tenemos, si me salgo, voy a volver para terminar, ¿verdad? Voy a volver a iniciar la conversación porque ya me está pidiendo el tiempo. Acá, nosotros tenemos que, en vez de Q, tenemos de Q. Porque antes Q era la carga de todo el anillo, pero ahora tenemos que el anillo es un diferencial de carga del disco. Entonces, en vez de poner Q, aquí pongo de Q. Como me transporté al eje a Z en lugar de X en vez de Z a X, entonces Z aquí, y como el radio aquí hay un error, aquí corrijan por favor, adelante no está, pero aquí es R. Es importante que aquí pongan R cuadrado, porque el radio de mi anillo ahora es esta R variable. Es importante que aquí corrijan R cuadrado. Creo que después está corregido eso. Entonces, ese sería el campo del anillo. ¿Pero por qué es un diferencial? Porque el anillo es un diferencial del disco.
Entonces solamente estoy utilizando el resultado que hice antes, lo vuelvo diferencial y ya tengo la expresión. Y entonces, aquí viene un truco que hay que tener cuidado. Vamos a aplicar una relación de proporcionalidad. Q es la carga no del anillo, Q es la carga de todo el disco. DQ es la carga ¿de quién? Del anillo. Entonces hay una relación de proporcionalidad. Una regla de 3 simple. La carga de todo el anillo es al área total de todo el anillo. O sea, a pi por r cuadrado, perdón, al área total de todo el disco. Entonces, Q es la carga de todo el disco. Y este es el área total del todo el disco, pi r cuadrado, el área de una superficie circular. Y dQ es la carga del anillo y 2pi r es el área del anillo. Ahora, como la densidad es uniforme, sigma da lo mismo si yo la calculo con un poquito de carga entre todo el área, perdón, con toda la carga entre todo el área o con un poquito de carga entre ese poquito de área, porque es uniforme. Entonces, si ustedes despejan aquí de Q, lo pueden escribir en términos de sigma como 2pi r por sigma. Esa es la clave del problema, si ustedes entienden eso. Me voy a parar ahorita ahí, porque es importante que entiendan eso y voy a regresar. Solamente voy a dar chance de que volvamos a integrarnos para terminar con la clase, ¿ok? Entonces me salgo para que no nos corten aquí, que este es un punto para quedarnos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cuando yo abra la sesión otra vez, vuelven a integrarse. Ok. ¿Ok?